Buenos días, estamos en una nueva edición del ciclo Cosecha Propia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y bueno, en esta ocasión estamos con Juan José Durán, que él es ingeniero agrónomo, así le gusta presentarse, digamos, y a partir de ahí empezar a contarnos en unos minutos más cómo fue su paso por la universidad, cómo fue la inserción laboral en su caso y bueno, los distintos trabajos por los que él fue pasando. Eh, Tratar de meternos un poquito en este mundo de los profesionales que han pasado por la facultad. Así que buenos días, bienvenido Juan José a este ciclo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar en contacto con la casa en donde estudié, así que ningún problema. Bueno, preguntarte en principio, bueno, Mm, volviendo varios años para atrás, no te voy a preguntar cuántos, pero sí algunos sí. años para atrás, ¿cómo fue este momento en el que vos de alguna manera decidiste estudiar en la Facultad de Lomas y por qué ingeniería agronómica? Sí, en principio eh, el ingreso fue en el 79 y mi decisión fue porque siempre me interesó toda la parte de suelo, naturaleza, botánica, todas las ciencias eh, agrarias. Y en realidad rompí un poco con la tradición de mi familia. Mi padre quería que siguiera con la fábrica de pastas, todas esas cosas, y a mí me gustó ser ingeniero. Y bueno, mi idea era migrar hacia el año, en el año 79 en la carrera de ingeniería rural. En esa época agronomía no estaba en la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, el ingreso era con examen, con ingreso, con examen de ingreso. Así que bueno, fue muy interesante. eh, y empezamos hasta segundo año, cursamos como ingenieros rurales y ahí en el año creo que fue 81, 82, y ahí entramos en un proceso mixto de cursar por ahí 2 materias de la carrera de zootecnia o 2 de ingeniería rural en compensación de una de agronomía, y vinieron profesores de la UBA y de La Plata a abrir las primeras materias de agronomía. Así que terminamos cursando, y yo creo que 46 o 47 materias Mm. cursé. O sea, cursé muchísimas más y algunas fui cursé como oyente Mm. para complementar cosas de la carrera. Pero bueno, Decime, Juan, fue muy interesante todo eso y bueno, sí, no, te quería sí, sí. preguntar, tenemos un poquito de delay, pero trataremos de continuar con la charla. Preguntarte un poco cómo fue este paso por la universidad, digamos, ¿te enganchaste rápidamente con la disciplina? ¿Pudiste trabajar en lo tuyo y estudiar a la vez? ¿Cómo fue eso? En realidad yo criaba perros. En mi casa busqué porque a mi padre no le había ido muy bien en el proceso de Martínez de Hoz del año 78-79 y tuvieron que cerrar una fábrica de pastas ahí en Lomas de Zamora. Yo soy hijo de inmigrantes españoles. Mi padre y mi madre eran gallegos. De chico empecé a criar perros con pedigree, tenía 24 perros, 4 machos y 20 hembras, y bueno, eh, y con eso íbamos parando la olla y iba en colectivo en la Cucaracha, que la tomábamos en Lomas de Zamora, que duraba 45 minutos, me iba caminando y me quedaba después todo el día en la facultad. Los días que podía hacía las cosas con los perros a la mañana temprano, o los cepillaba a la tarde, y no me iba de vacaciones, y se iban mis padres de vacaciones o solo, y así nos íbamos. Pero no, nos fue bien, digamos. Sobrevivíamos, vivíamos, con ropa no muy linda, no cambiábamos mucho la ropa, mucho las cosas, pero comer, estudiar, esas cosas se podía.
Pero bien. De alguna manera la historia, y bueno, de alguna manera la historia de los inmigrantes, digamos, ¿no? El esfuerzo y bueno, el estudio y el trabajo a la vez, el sacrificio, digamos, como para poder llegar a tener bueno, el título universitario que estabas buscando. Preguntarte un poco cómo fue, digamos, o qué pensás que te dejó el paso por la universidad, digamos, a nivel de, no sé, contacto con los profesores, contactos con otros alumnos con los que quizás después pudiste trabajar en tu vida profesional. Sí, mira, tuvimos muchos profesores que nos marcaron, profesores que hoy en día no están en la facultad, y la enseñanza, hay algunos que están todavía y que fueron excelentes profesores siempre. Nos costó bastante porque nosotros entramos, el día que ingresamos todos, estábamos en un aula en el edificio, en el galpón, en lo que se modificó, y los 200 ingresantes, y escuchamos un ruido, había mucha policía y muchos automóviles de policía, y llegó un helicóptero que estacionó ahí en el predio donde después se hizo una huerta en Agrarias, o sea, al lado entre el estacionamiento y el edificio de la universidad y vino el ministro de Educación de la época militar, y nos habló a todos. Teníamos un susto porque había un destacamento ahí al lado donde estábamos nosotros. En el edificio había un destacamento ahí, y bueno, nos pasaron algunas cosas en la cátedra de edafología, que estábamos haciendo un pozo, algún perfil de suelo en el bosque de Santa Catalina, y un día sacamos la cabeza todos así, nos estaban apuntando cinco policías. Pero bueno, algunos inconvenientes teníamos, no había buffet, así que comer ahí era complicado. Y llegar y volver era complicado, pero bueno, por suerte pude hacer la carrera en los 5 años y medio, ingresamos 200 y a los 5 años y medio nos recibimos, creo que en diciembre se recibieron otros 10, 15 más, y al otro año tuvimos la colación de grado. Así que no, bien, la carrera fue muy buena, los profesores muy buenos, y los profesores que se incorporaron para agronomía, ahí ingresaron algunos profesores muy valiosos que en la cátedra de suelos, a la cual después yo me integré, de tecnología de suelo, pero de botánica, de química, de química orgánica, cantidad de profesores de maquinaria agrícola, de muchas materias, de forrajes, cereales, y de varias fui ayudante alumno, y cuando no me gustaba, por ahí estuve un año de ayudante de alumnos de anatomía y fisiología animal, que las clases eran terribles porque eran para zootecnia, y teníamos cursada martes, creo que era de 2 a 6 de la tarde, jueves de sábado era desde 1 de la tarde hasta 7 de la tarde. Eran 3 días de clases para una materia. Era un montón, pero aprendíamos muchísimo. Claro. Nada. Una nota al pie sobre lo que mencionaste de, digamos, de esa búsqueda, o sea, el trabajo práctico que estaban haciendo y que los apuntaron. Hoy naturalizamos la universidad desde otro lugar, pero bueno, estudiar en la época del gobierno militar tenía estas complicaciones, digamos, ¿no? Los que quizás les tocó ese momento, era como un desafío adicional, ¿no? Sí, pero no lo vimos, nos enteramos por qué lo hacíamos, que nosotros completábamos los formularios de inscripción donde te pedían datos por sextuplicado. Todas las inscripciones a materia eran por y no entendíamos por qué eran por sextuplicado. Después nos enteramos, porque algunos formularios quedaban ahí y otros iban para investigar
Y en el medio, cuando estábamos estudiando, no lo sabíamos, pero teníamos topos, digamos, infiltrados que aparecían y desaparecían, pero vos por ahí venía un chico que era de la U o de otro lado y después desaparecía. ¿Qué sé yo quién era? No sé. Claro. Entonces, pero bueno, esas cosas las vivimos, pero vivimos la transición a la democracia también. Y bueno, me Sí, recibí en el 84, ya era democracia. claro. eh, y bueno, ahí la época con Alfonsín conseguir trabajo no era tan sencillo, pero yo estaba Mm, en la universidad y una vez que me recibí, ahí conseguimos, Agrarias consiguió en el rectorado lo que se hizo fue la descentralización de investigación, porque en su momento el área de investigación lo manejaba el rectorado y no las facultades, así que logramos en el Consejo Superior, con la iniciativa de Agrarias, porque la mayoría de la parte de investigación era de Agrarias, del rectorado, descentralizarla y que cada facultad tuviera su organismo de investigación. Y ahí, bueno, tratamos de conseguir las primeras becas al SIC o a varios lugares, porque el problema era que en la facultad queríamos investigar, algunos docentes no teníamos laboratorio, y como no teníamos laboratorio no nos querían dar las becas, con lo cual no podía haber investigación en agrarias porque no había laboratorio. Decir, bueno, pero ¿qué está primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno, al final, y yo conseguí, yo no, la facultad consiguió, y me aceptaron a mí en un curso de suelos internacional, y en el año 86 yo me fui todo el 86 a España a estudiar un posgrado de especialización en clasificación y taxonomía de suelos, en el cual hice una carta de suelos de una provincia, no de una provincia, de un distrito español, de una hoja cartográfica de España. Así que ahí aprendí mucho de taxonomía de suelos y eso. Y cuando volví en el año 86, ya tenía creo que semi-exclusiva, profesor adjunto semi-exclusivo, después concursé, eh, es decir, dentro de la cátedra de tecnología de suelos, y cuando conseguí los fondos para hacer el trabajo de investigación del proyecto que tenía, me vinieron a buscar un compañero de la facultad para ir a trabajar a un semillero. mm. Entrar un poco en la parte más actual, digamos, ¿no? Tu trabajo, he visto que, bueno, que Eso yo estás ganaba como 27. especializado en semillas, ¿no? Sí, estoy especializado en semillas, pero eso porque la vida me llevó. Mm, En realidad, a mí me contrató otro compañero de facultad, que él ya estaba en los semilleros, había estado en DeKalb y después pasó a Pioneer, y quería formar un departamento. Pasaba a cobrar, yo cobraba $27 en esa época por mes y no teníamos laboratorio, entonces yo investigaba en las aulas. Cuando tenían que dar clase me iba con todos mis planos y mis cosas a otro lugar, no teníamos lugar fijo. Algunos que le habíamos conseguido lugar, se estaban construyendo los lugares. No era Decime, muy ¿y cómo simple fue porque Agrarias no era. por qué lugares pasaste? ¿Por qué empresas pasaste? ¿O cuál fue digamos, tu inserción laboral más No, allá de esta primera parte? eh, al principio fui docente, era docente en el Colegio de San Vicente, en una escuela, y tenía dedicación semi-exclusiva en la facultad. Después llegué a tener dedicación exclusiva en la facultad. Y en el año 89 me convenció el compañero mío, tardó 3 meses porque yo había conseguido fondos del GAFTA para poder hacer la investigación. Era eh, iba a ser un catálogo de prácticas de manejo para la pampa ondulada, con lo cual teníamos que hacer muchos viajes con la cátedra y todo eso. Había conseguido los fondos, con lo cual yo quería hacer ese trabajo. Pero bueno, finalmente después me convenció porque eh, ganaba
6, 7 veces más de dinero y yo me quería casar, estaba de novio y con el dinero que yo tenía en la universidad no podía, pero el colectivo que en la universidad porque yo viajaba y vivía en hoteles al principio y me casé y después tuve hijos y yo no los veía. Los veía los sábados y los domingos cuando volvía, porque uno cree que la actividad privada, y todos los años nos querían echar. Se cambiaba el personal Perdóname, muchísimo. Juan, se cortó un poquito. Me decías que este trabajo tuyo, ¿dónde era? ¿No era en la En zona donde Pioneer, vivías? en Salto, Mm, acá en provincia de Buenos Aires, en Salto. claro. En investigación de la producción, formamos con Daniel Introna, otro graduado de Lomas, el Departamento de Investigación de la Producción, que era un departamento en el cual vos probás, haces ensayos en líneas y en híbridos de tipos de herbicidas, a tolerancia a herbicidas, densidad de siembra, relación entre plantas machos, plantas hembras, en producción de híbridos, y investigábamos tanto en maíz, sorgo y girasol, en los tres cultivos, con lo cual en soja no. Mm. Pero bueno, ahí con Decime, el... te quiero traer un poquito a la actualidad y ver un poquito, se habla mucho de, digamos, del tema semillas, de una ley nacional de semillas que se requiere o hay algún sector, digamos, de la Sí. sociedad que está impulsándola. ¿Cuál es la actualidad de eso y por qué es importante en todo caso tener una ley de semillas? La ley de semillas es vieja, es del año, no me acuerdo si es de 74, no fue una ley democrática, digamos, pero bueno, es una, como tantas leyes que tenemos. Mm. Eh, y es muy simple la ley de semillas, y no, tiene pocos artículos. Y en realidad la discusión más grande de la ley de semillas es el derecho, digamos, del obtentor, digamos, del que crea las variedades o los cultivares fitogenéticos, digamos, la O sea, hay un tema de propiedad. patentes en el fondo, una cuestión de patentes en el fondo. Sí, pero es más complejo, porque la patente a los 14, 16 años se libera. Digamos, vos, Mm, la variedad a los 16 años la podés usar libremente, mm. ¿sí? Pero claro, el tema es, yo fui, eh, después tuve un semillero, me uní a otra gente y formamos un semillero, pero, y ahí lo sufrís en carne propia, porque vos tenés tus variedades, tus cosas, las vas a vender, te compran una bolsa de semillas o dos bolsas de semillas sin considerar todo lo que vos gastaste en investigación y al otro año no te compran más. O sea, él la incrementa en el caso de las variedades y el usufructo de tu investigación de 10 años tuya se la lleva el agricultor bueno que, que después cultiva y él vende la ventaja de rendimiento de tu variedad, él la goza, pero vos no cobras nada por eso. Eh, Mm. con lo cual, fíjate que cada vez hay menos empresas de estar a favor de este tema, implica que muchas empresas nacionales desaparecieron en soja, en trigo, en arveja, en lo que vos quieras, y cuando la vas a vender, te compran la variedad, la multiplican y vos no tenés ganancias, no tenés recupero de eso. Ahora, Con lo cual te, es injusto de ese te aspecto. pregunto por Y el otro aspecto, desconocimiento. No, te quería preguntar, digamos, llegar hoy también, por ejemplo, en el caso del maíz o de la soja, no es que, por ejemplo, en cada campaña tenés que volver a comprar la semilla porque tiene de pero alguna eso, manera su... en, en híbridos. En híbridos Mm, como maíz, girasol y sorgo, si vos no comprás el híbrido, la variedad rinde la mitad. O sea, si un híbrido rinde 12.000 kilos o 14.000 kilos de maíz, eh, eh, si vos haces hijo del 7.000, 8.000. En soja no, o en trigo no, o en arveja no. ¿Por qué? Porque una variedad, vos a partir de una semilla o de 10, 20 semillas,
la vas incrementando y haces tu propia semilla. Esto tiene, en realidad, no es una gran ventaja hacer la semilla. Comprando una semilla con buena germinación, de una variedad nueva, todo lo demás, y ajustando las densidades, porque muchas veces el productor, como tiene mala calidad, siembra 120 kilos de soja por hectárea, por ejemplo, un caso. Y en realidad por ahí con 35 kilos de soja con buena germinación y bien distribuida y bien sembrada, obtenés por ahí el mismo rendimiento. Con lo cual vos gastaste Claro. 140 kilos que estás gastando por ahí por hectárea, bolsa, por el valor del grano de soja, ¿se entiende? Y con todo el interés del año. ¿Para qué? Vendela cuando la cosechás y comprátela al otro año. Poné la plata a interés si vos querés y al otro año la comprás. Pero bueno, es todo un tema. La ley lo que ampara es la agricultura familiar y a los agricultores que usan la semilla como uso propio. Mm, Lo que está penado y lo que esta ley es que yo hice la variedad, el agricultor se la queda y la incrementa y la empieza a vender como variedad de él, sin pagarme claro, un peso a mí que la cree. claro. Te No sé entiendo. si Sí, sí, se entiende entiende. perfectamente Y en realidad, por qué el el interés, que la digamos. vende no es un agricultor familiar muchas veces, la vende una empresa que es grande Juan, te quiero preguntar para ir o que cerrando un termina poco. sembrando de esa variedad 10.000 hectáreas, ¿viste? No es un pequeño agricultor, alguien que siembra 10.000, 5.000, 20.000 hectáreas. Pequeño agricultor es uno que siembra 10, Está 20, claro. 30, Te quiero preguntar 50. por último, Juan, te quiero preguntar hacia dónde pensás que va la agricultura argentina, digamos, ¿no? Sabemos que, bueno, que hay rindes importantes, la última campaña agrícola fue Y muy buena. la agricultura argentina, mira, es muy simple. Mira, yo te digo dos cosas. El rinde del maíz en Brasil en el año 97 era de 4.000 kilos o menos, 3.000 y algo de kilos. Hoy en día el rinde de maíz de Brasil está en 6.000. El rinde de 9.000, 10.000. Ellos duplicaron el rendimiento en maíz promedio del país. Nosotros no. En soja lo mismo. Nosotros las hojas nuestras estaban en 3.500 kilos, ponele, por ahí. Ahora están en 4.000, 4.200. Las de ellos estaban mucho más bajos. Ahora lo duplicaron. Mm, Nosotros éramos líderes en muchas cosas, pero ellos tienen una ley de protección de las semillas, pero no es ley de protección de las semillas lo más importante. Lo más importante es que si en un estado te encuentran en un camión que tiene un remito ilegal, el dueño va preso. Las leyes son distintas y son más lódicos en los pueblos. Yo lo he visto en televisión en Brasil. Por esta empresa muchas veces viajo a Brasil a entrenar en brasilera, no tengo otra cosa. Y a veces miro estas noticias y no lo puedo creer. Es decir, los controles aduaneros estatales de un estado al otro, en realidad Brasil es mucho más federal que nosotros, tiene muchos más controles entre provincias y entre... eso facilita que las cosas no estén adentro del, digamos, de lo que debería ser. mm. Bueno, interesante, la verdad que da para mucho este tema. Bueno, seguramente volveremos a convocarte y a charlar con vos. Agradecerte estos minutos que estuviste con Ningún Cosecha problema. Propia, Juan. Cuando ustedes quieran, seguimos, ningún problema. Bueno, buenos días, Gracias. Muchas gracias, abrazo grande.